Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de conceptos básicos de probabilidad. Ahora que ya han completado la parte del curso de R, es importante que tengamos claros algunos de los conceptos que subyacen a la práctica de la estadística y a la práctica de la inferencia, que les van a dar muchísima capacidad para poder entender los conceptos que vamos a ir manejando a lo largo del curso propiamente dicho de estadística inferencial. Entonces vamos a empezar a partir de unas definiciones. Eh, el concepto de probabilidad habla de la formación, de la formalización matemática que describe eventos inciertos. Todas las personas, todos los seres humanos, tenemos cierto tipo de pensamiento probabilístico. Debido a que los eventos inciertos son una constante en nuestra vida, generalmente nosotros asignamos funciones probabilísticas a diferentes eventos, ¿no? A veces esta definición probabilística tiende a ser muy cualitativa. Decimos que algunas cosas son más o menos probables en función de cómo nuestro entendimiento nos permite razonar que algo pueda o no existir. Esto contrasta con la definición informal que les dan de estadística, que ahorita voy a tratar de romperla, que es que si yo les pregunto a ustedes qué conocen como estadística, muy probablemente van a decir que es la práctica o ciencia basada en analizar y recolectar datos. En realidad eso no explica por qué la probabilidad y la estadística están íntimamente vinculadas. La probabilidad nos da la formalización matemática que describe eventos inciertos, y la definición de estadística con la que quiero que ustedes se queden no es esta. La estadística es la ciencia que estudia la variabilidad. Cualquier tipo de fenómeno que conlleve cierto tipo de variabilidad, entre lo que se encuentran desde luego eventos inciertos que ocurren de maneras diferentes, va a conllevar, por ende, cierto tipo de incertidumbre. Y esta incertidumbre va a presentar variabilidad. Y la estadística va a estar involucrada en cuantificar y evaluar esta variabilidad. ¿Por qué nos interesa estudiar una formalización matemática que describe eventos inciertos y una formalización matemática del estudio de la variabilidad? Pues primero porque queremos hacer inferencias sobre eventos altamente variables e inciertos. ¿Qué quiere decir? Queremos que si observamos un conjunto de eventos inciertos, poder hacer una inferencia sobre eventos que puedan ocurrir después o sobre la generalidad de los eventos conforme van ocurriendo. O en su defecto, nos pudiera interesar evaluar la evidencia estadística que se genera y ver si esta es fuerte o no. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos eventos inciertos o estocásticos con alto grado de variabilidad y nosotros podamos sacar una conclusión de ellos? Para esto, nosotros nos vamos a valer de la probabilidad y de la estadística. Entonces, vamos a definir el concepto general de probabilidad, que para un evento A, que es un evento incierto, la probabilidad de A se define como el número de formas en que A puede ocurrir sobre todos los posibles desenlaces que pueden ocurrir además de A. Dicho de otra forma, la probabilidad de A es igual a al evento sobre el espacio muestral. Y entonces nosotros vamos a utilizar la probabilidad para cuantificar hasta qué grado un evento incierto va a poder o no ocurrir. Y nos va a permitir inferir probabilidades de interés basado en diferentes asunciones y observaciones. Va a haber diferentes formas de concebir la probabilidad. Vamos a hablar y ustedes van a entender, grosso modo, dos grandes doctrinas de probabilidad que van a tener diferentes aplicaciones. La primera es la doctrina clásica o frecuentista. La doctrina clásica o frecuentista se va a basar en que la probabilidad de un evento se va a definir como su frecuencia a largo plazo cuando un experimento es reproducible. Algo muy importante y que es con lo que lidia la probabilidad frecuentista y en general estadística frecuentista es que se basa en una repetición infinita de eventos. Es decir, si yo tirara un dado un número infinito de veces, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un 6? Esto se basa en que la repetición va a estar dada un número infinito de veces, ¿sale? Como vamos a ver, eso es una limitante cuando hacemos inferencias porque algunos experimentos no ocurren un número infinito de veces o no se pueden repetir suficientes veces para que el esquema frecuentista los pueda evaluar. Es entonces cuando nosotros nos valemos de otra rama de la estadística, que es la estadística bayesiana o subjetiva, en donde nosotros vamos a hacer una capacidad de predicción probabilística basada en información previa. Entonces, dado que yo he tirado un dado varias veces, ¿cuál sería la probabilidad de que me saliera un 6 basado en experiencia previa?
ahí cambia un poco el esquema de hacerlo, porque en lugar de suponer que el evento se va a repetir un número infinito de veces, como ocurre con la estadística clásica o frecuentista, la estadística bayesiana subjetiva asume que nos vamos a basar en información previa, actualizar esta información previa conforme vamos a recolectar nueva información y que esta actualización nos va a dar una probabilidad posterior, ¿sale? Este esquema está permeando mucho en la estadística a través de los esquemas bayesianos. Sin embargo, en este curso no vamos a cubrir más que la estadística frecuentista. Sería interesante posteriormente poder implementar esquemas bayesianos. Sin embargo, es muy importante que entendamos de las más utilizadas, que es la clásica o frecuentista. Dos definiciones importantes. La primera es el espacio muestral, que ya había comentado aquí. El espacio muestral se define como la lista de todos los posibles desenlaces de un experimento aleatorio. Entonces ahorita voy a poner un ejemplo más claro, pero cuando tenemos un dado, el espacio muestral se puede llamar a todas las caras del dado. Si tenemos dos dados, a todas las posibles combinaciones de tiradas de dos dados. En contraste, el evento son los desenlaces que cumplen el evento específico. Entonces, de todos los posibles escenarios que podemos ver de tirar dos dados, ¿cuál es el que estamos observando en este momento? A esto se refiere un evento. Vamos a ver que hay diferentes tipos de axiomas de probabilidad basado en los eventos aleatorios. Entonces, primero vamos a formalizar que un evento aleatorio se le llama aleatorio cuando su ocurrencia conlleva incertidumbre. Entonces, existen diferentes tipos de axiomas que nos van a ayudar a entender los conceptos globales de probabilidad. Entonces, la probabilidad de un evento, que le vamos a llamar E a este evento, siempre va a ser mayor o igual a 0 para todos los eventos. Este símbolo significa para todos los eventos que pertenecen al espacio muestral. El espacio muestral está denotado por omega. Entonces, un evento siempre va a tener una probabilidad mayor a 0. No vamos a poder tener valores negativos ni vamos a poder tener valores imaginarios. ¿Sale? El segundo axioma importante que vamos a llevar en la probabilidad es la unidad de probabilidad. Entonces, la probabilidad del espacio muestral denotado por omega va a ser igual a 1. ¿Qué quiere decir? Todos los eventos contenidos dentro del espacio muestral, cuando se suman colectivamente, deben de dar igual a 1. ¿Sale? No vamos a poder tener una probabilidad mayor a 1, siempre va a ser mayor o igual a 0. Entonces, la probabilidad generalmente se denota entre 0 y 1. ¿Sale? La regla del complemento es otro axioma de la probabilidad que determina que si nosotros sustraemos un evento del espacio muestral y lo restamos al espacio muestral total, entonces esto nos va a dar una probabilidad complementaria. La probabilidad complementaria es la probabilidad de que no ocurra el evento E. Entonces, acá es importante denotar este apóstrofe que nosotros podemos ver aquí. El apóstrofe que nosotros podemos ver, déjenme nada más abrir mi plumita. Entonces, este apóstrofe que nosotros estamos notando aquí, denota el complemento, ¿sale? Y si nosotros vemos este apóstrofe, entonces lo que indica es que es la probabilidad de que E no ocurra. Entonces, la probabilidad de que E no ocurra es igual a 1 menos la probabilidad de que P ocurra. Esto es la regla del complemento. Y tenemos otros dos componentes en axiomas de probabilidad, que es la probabilidad de A unión B, que ahorita vamos a ver esquematizado cómo se ve eso, y la probabilidad de A y B. Ahorita vamos a tratar de cubrir estos puntos. ¿Alguna duda global sobre los axiomas generales de la probabilidad? No, doctor. ¿No? Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar del concepto de eventos independientes, ¿sale? Entonces, en general vamos a hablar de algunos diagramas de Venn y cómo estos pueden relacionarse con probabilidad. Entonces, aquí tenemos un evento A y tenemos un evento B. Vamos a ver que esta es la probabilidad global de que ocurra, que es todo el espacio que está incluido dentro de este círculo. Acá tenemos la probabilidad de que ocurra B, que es todo este espacio que estaba dentro de este círculo. Entonces vamos a ver que cuando un evento es independiente, nosotros no veríamos esta intersección y ahorita nos va a quedar clara esa idea. Cuando un evento es dependiente, vamos a ver que existen instancias donde A y B pueden ocurrir de forma simultánea y que entonces nosotros vamos a poder definir estos eventos de una forma diferente. Vamos a ver primero un evento mutuamente excluyente y como buena clase de probabilidad lo vamos a ver con peras y manzanas, o en este caso con manzanas y plátanos. ¿Sale? Entonces aquí tenemos
6 manzanas y tenemos 4 plátanos. Nuestro espacio muestral es este gran rectángulo que nosotros vemos aquí. Entonces, el espacio muestral contiene manzanas y contiene plátanos, ¿sale? Vemos 6 manzanas y vemos 4 plátanos. Y lo que queremos ver es cuál es la probabilidad de que si yo meto la mano a esta caja, me salga una manzana o me salga un plátano. Entonces, estos eventos son mutuamente excluyentes porque lo que es banana no es manzana y lo que es manzana no es banana, ¿sale? Entonces, solamente voy a poder yo delimitar la probabilidad en los dos eventos que pueden ocurrir de forma independiente. Entonces, cuando los eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces, esto lo denotaría como la probabilidad de cualquier evento dentro de mi espacio muestral si solo tengo dos eventos. Entonces, la probabilidad de A sería la probabilidad de manzanas más B la probabilidad de plátanos. Entonces, aquí ya vimos que la suma de estas dos por el axioma de la unidad de probabilidad me debe de dar igual a 1. Entonces, son mutuamente excluyentes porque no tenemos intersección. Y esto se denota como la probabilidad de A y B. Entonces, la intersección es igual a 0. Cuando los eventos son mutuamente excluyentes, no existe una intersección. La probabilidad de cada evento, A o B, es independiente. ¿Sale? Entonces, llamamos a un evento independiente cuando no vemos una intersección, como la podemos ver aquí. Esta es una intersección. Esta no ocurre cuando el evento es independiente. ¿Qué pasa cuando sí vemos una intersección? Entonces, aquí tenemos mismo escenario, tenemos 6 manzanas y 4 plátanos. Pero ahora vamos a cambiar la pregunta. Ahora, en lugar de preguntar cuál es la probabilidad de sacar una manzana o un plátano, vamos a preguntar cuál es la probabilidad de sacar una fruta amarilla. ¿Sale? Y resulta que en las frutas amarillas tenemos manzanas y tenemos plátanos. Entonces yo voy a tener que dos de estas manzanas son amarillas y esto coincide con los plátanos que son amarillos. Entonces voy a tener una intersección. Entonces aquí estos eventos ya no son independientes, ya no son mutuamente excluyentes, ¿sale? Entonces yo voy a poder ver la probabilidad de que tenga manzanas y la probabilidad de que tenga una fruta amarilla. Y entonces noten cómo cambia mi ecuación de probabilidad. Aquí mi intersección valía 0. Ahora aquí mi probabilidad de A y B, o sea, la probabilidad de sacar cualquier elemento del espacio muestral, es la probabilidad de A, que va a ser la probabilidad de manzanas, más la probabilidad de B, que es la probabilidad de una fruta amarilla, menos la probabilidad de la intersección de A y B, porque si no estaría repitiendo las manzanas otra vez, porque aquí están cubiertas en A y aquí están cubiertas en B. Entonces tengo que sustraer la intersección. Entonces la intersección aquí sí tiene un punto importante y nos va a interesar para poder sacar algunas conclusiones relevantes sobre el evento. La intersección de dos eventos A y B implica cuando A y B ocurren simultáneamente. ¿Hay alguna duda de cuándo un evento es mutuamente excluyente y cuándo ocurre la intersección de eventos? Por mi parte. Muy bien. No, doctor, gracias. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar ahora sí de la unión. Habíamos hablado aquí de la intersección. La intersección, entonces, es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A o B. ¿Sale? Y ahora la unión contempla todo. La unión contempla la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. ¿Sale? Entonces, aquí la unión de dos eventos A o B implican cuando tanto A como B puede ocurrir. O sea, cuál es la probabilidad de sacar cualquier elemento dentro de mi espacio muestral. Entonces vean la diferencia. Cuando vemos una intersección, solo nos interesa este espacio. Cuando vemos la unión, nos interesa todo el espacio. En ambos casos, por el axioma de la unidad, esta probabilidad, la suma de todas estas probabilidades debe de ser igual a 1, y en este caso la intersección debe de ser igual a 1. Vamos a hablar ahora del axioma del complemento. Entonces, el axioma del complemento representa, de nuevo tenemos un espacio muestral de manzanas y frutas amarillas. Y lo que queremos ver es cuál es el complemento de la fruta amarilla. Entonces, si la fruta amarilla es B, cuando B no ocurre, el complemento sería A, que sería lo mismo que la unidad, que sería lo mismo que A o B. Entonces, A o B menos B te daría B'. Pero como A o B vale 1, 1 menos B te va a dar B'.
Entonces, nos interesa la probabilidad de que no ocurra un evento. A lo mejor ahorita no le ven mucha aplicación a esto, pero vamos a ir, conforme vayamos en el curso de estadística, hay preguntas que a veces requieren que nos preguntemos, ¿estamos hablando de una intersección? ¿Estamos hablando de una unión? ¿O estamos hablando de un complemento? ¿Sale? Ahora, este es el esquema bayesiano. Cuando hablamos de probabilidad condicional, la pregunta cambia un poco. Entonces, ahora, en lugar de preguntarme cuál es la probabilidad de no sacar una fruta amarilla, o cuál es la probabilidad de sacar cualquier elemento, o cuál es la probabilidad de sacar una fruta amarilla que además sea una manzana, vean ahora cómo lo hago. ¿Cuál es la probabilidad de que escoja una manzana, dado que escojo una fruta amarilla? Aquí la pregunta cambia. ¿Por qué? Porque primero voy a decir, escogí una fruta amarilla y digamos que yo sé que es amarilla, pero no sé que es manzana o que es plátano. Entonces, una duda que yo puedo tener es, si ya saqué una fruta amarilla, ¿cuál es la probabilidad de que esta sea una manzana? Entonces, esto va a ser una probabilidad condicional a un evento, porque la condición es que ya saqué una fruta amarilla. Entonces, dado que ya saqué una fruta amarilla, sabiendo la probabilidad de sacar una fruta amarilla, ¿cuál es la probabilidad de que esto sea además una manzana? Entonces, con esto estamos reduciendo nuestro espacio muestral. Noten, después de quitar la probabilidad de sacar una fruta amarilla, ahora tengo la probabilidad de que esta sea una manzana, eliminando las otras probabilidades. Entonces, esto lo vamos a anotar como la probabilidad de A dado B. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A o B sobre la probabilidad de B. Entonces, vamos a ver después que la expansión de esta probabilidad condicional se llama teorema de Bayes, ¿sale? Y tiene varias implicaciones para la probabilidad condicional. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no, muchas gracias. Muy bien. Entonces, hasta ahorita hemos hablado de un evento, de sacar A, de sacar B, de sacar una manzana amarilla, pero ¿qué pasa si empezamos a lidiar con eventos múltiples? Cuando hablamos de eventos múltiples, ya no hablamos de eventos que son mutuamente excluyentes o intersecciones, o que son uniones, o que son complementos, sino que ahora ya vamos a empezar a trabajar con otro tipo de eventos. Vamos a trabajar con eventos múltiples, o sea, ¿qué pasa si yo saco uno y luego saco otro y saco otro? Entonces, dos eventos son dependientes si el desenlace del evento A afecta la probabilidad del desenlace B. Esto va a ser muy importante cuando en el segundo curso de estadística, o sea, el del próximo año, hablemos de los modelos mixtos, porque ¿qué pasa si yo tomo una medida de glucosa hoy y tomo una de glucosa mañana? La medida que yo saco mañana depende de la medida que yo obtengo hoy. Entonces, estos eventos van a ser dependientes y al momento de modelarlos desde el punto de vista estadístico, yo tengo que considerar esa dependencia. ¿Qué pasa si los eventos son independientes? Dos eventos son independientes y el hecho de que A ocurra no afecta la probabilidad de que B ocurra. Entonces, si yo le saco la glucosa a uno de ustedes y le saco la glucosa a otro de ustedes, la glucosa de uno va a ser independiente de la glucosa del otro. Y esto va a tener que ver con que a menos que estén conectados sus sistemas circulatorios, pues la glucosa que tiene una persona no va a afectar la glucosa de otra. Estos eventos van a ser independientes. Entonces, cuando yo lo incluyo, debo de incluir los efectos fijos, que es cuando un evento no depende de otro a menos que lo esté evaluando directamente. Y después está la probabilidad condicional, que es cuando entra la estadística bayesiana, que es para eventos sucesivos que vienen uno después del otro. Entonces, si yo ya vi que A ocurrió, ¿cuál es la probabilidad de que B ocurra? O, conociendo la probabilidad previa de A, ¿cómo se modifica la probabilidad de B? Esos son elementos que tengo que conocer y que tenemos que estudiar desde el punto de vista de la inferencia bayesiana. Y entonces, en los eventos múltiples, las probabilidades de eventos sucesivos se pueden expresar mediante diagramas de árbol. Entonces, seguramente ustedes recordarán, si alguna vez vieron en un curso de probabilidad esto, cómo se van dando las modificaciones de probabilidad cuando estas están concatenadas. En general, si se busca la probabilidad de una intersección, o sea, que esté A y B, recordamos cómo se ve A y B, que es esta intersección que tenemos aquí, nosotros vamos a ejecutar una multiplicación, ¿sale? Entonces, si queremos la probabilidad de que ocurra R y luego que ocurra B, pues vamos a hacer la probabilidad de R y B, y entonces vamos a multiplicar estos dos. Si lo que buscamos es la probabilidad de A o B, o sea, de una unión, recordemos que una unión contempla todos los elementos, pues en lugar de hacer una multiplicación, vamos a hacer una suma, ¿sale? Y con eso vamos a poder sacar otro tipo de conclusión.
Otra forma de lidiar con probabilidades es usar diagramas espaciales o distribuciones de probabilidad. Entonces, un diagrama espacial sería similar a una tabla de 2×2, que en realidad lo que trata de describir es cómo vamos a obtener diferentes conteos o distribuciones cuando tenemos combinaciones de eventos. O lo podemos hacer como una distribución de probabilidad, que es, dado una serie de elementos, cómo se distribuyen las probabilidades a lo largo de esta serie de elementos. Ahorita vamos a ver un ejemplo más claro. O como un valor esperado, que a lo mejor lo que nos interesa es, dado diversos eventos múltiples, ¿cuál sería el valor más frecuente o que yo esperaría si repito el experimento un número aproximado de veces? ¿Sale? Y como vamos a ver, cuando vemos estos eventos múltiples, vamos a obtener diferentes alteraciones. Vi que alguien levantó la mano. Adelante. Sí, fui yo, doctor. Entonces me queda una duda, me perdí. ¿Cuándo se multiplica y cuándo se suma en las probabilidades? Ah, claro. Cuando tenemos una probabilidad que es consecutiva, o sea, o que ocurre A y además B en un evento múltiple, por ejemplo, aquí en este esquema, ¿no? Tenemos 4 fichas rojas y tenemos 5 fichas azules. El espacio muestral son 9 fichas, ¿sale? La probabilidad de sacar una ficha roja es 4/9. La probabilidad de sacar una ficha azul es 5/9. Este es en la primera tirada. Asumiendo que yo saco la ficha y ahora tengo menos fichas, ¿no? Entonces, ahora en lugar de tener 9, tengo 8. La probabilidad de que saque una ficha roja y después otra ficha roja, o sea, la probabilidad de roja y roja, la voy a multiplicar. Entonces voy a obtener R y R, que es una intersección, como una multiplicación. Y me daría 12 72avos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo ahora busco la probabilidad de A o B? Entonces, la probabilidad de sacar una roja o una azul en la primera tirada, pues lo que haría sería sumar 4/9 más 5/9 para saber cuál es la probabilidad de sacar una ficha, ¿no? Entonces, aquí haría una suma. O, de otra forma visto, si yo saco una ficha roja, ¿cuál es la probabilidad de que ahora saque? O sea, bueno, eso ya sería condicional, perdón. Entonces, vamos a verlo de otra forma. ¿Cuál sería la probabilidad de que en un segundo tiro saque una roja o una azul? ¿Sale? Entonces, de nuevo, haría la suma, ¿sale? En este caso, como solamente tenemos 2 eventos, no es tan notorio, pero si yo tuviera otro, por ejemplo, una verde, ¿cuál sería la probabilidad de sacar roja o verde? Entonces, sumaría roja y verde, y esto me daría la probabilidad de sacar roja o verde, pero no azul, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre que yo quiera ver eventos consecutivos o dependientes, donde pueda ocurrir una intersección, voy a ver multiplicación. Cuando quiera ver conceptos paralelos o independientes, lo que voy a hacer es una suma. ¿Sale? No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, doctor, solo que, bueno, o sea, el hecho por qué multiplicarlo, vaya, o sea, Ah, ¿por qué multiplicar una después de la otra? así es. Ok, asumamos que tu interés sería sacar 2 fichas rojas, ¿no? Digamos, ¿cuál es la probabilidad de sacar 2 fichas rojas? Entonces, primero tienes que sacar en el primer tiro la probabilidad de sacar una, ¿no? Y entonces ahora ya solo te quedan 8, de las cuales 3 son rojas y 5 son azules, ¿sale? Entonces a ti te pudiera interesar sacar la combinación de roja y roja. Entonces una pregunta que tú te vas a hacer es, ¿qué pasa si yo quiero saber la probabilidad de que ocurran los 2 eventos? Entonces tienes que considerar que primero la probabilidad era 4/9 y después la probabilidad era 3/8. Para considerar esta simultaneidad, tú tienes que hacer una multiplicación. Cuando no son simultáneos, sino que son paralelos, lo que tú consideras es una suma. ¿Y esto por qué lo haces? Lo haces para reflejar esa dependencia, ¿no? O sea, esta probabilidad no ocurre sin que esta probabilidad ocurra primero. Entonces, la jerarquía o la dependencia se establece a través de una multiplicación, ¿sale? Cuando esta jerarquía o esta dependencia no es necesaria, entonces estableces una suma. Por ejemplo, si aquí hubiera un verde y la probabilidad de sacar un verde fuera 1/8, entonces, que tú saques una verde o una roja no depende de cuántas azules hayas sacado, ¿no? Son Ok, eventos independientes. es que realmente Entonces, creo que fue eso donde me confundí. Realmente son eventos independientes más no eventos condicionados, ¿no? sí, exacto. Si fueran condicionados, entonces la pregunta sería diferente. ¿Cuál sería la Así probabilidad de es. sacar una roja, dado que saqué una roja antes, ¿no? Ah, Entonces, aquí pues, más bien son perfecto. concatenados, pero no condicionados, Listo. Sí, es que ¿sale? luego muchas veces llega a confundir ese concepto de independencia con condicionalidad. Sí.
O sea, en este caso, este depende de este, pero no es condicional. ¿Sale? O sea, que tú saques una segunda roja con probabilidad 3/8, depende de que hayas sacado en la primera tirada una roja, ¿no? Entonces ahí depende de cuál sería la pregunta que tú hagas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 2 rojas consecutivas? Esa es una pregunta. Otra pregunta sería, si ya saqué una roja, ¿cuál sería la probabilidad de sacar otra roja? Y entonces eso ya no sería 12/72, sería totalmente diferente, ¿sale? Por la forma en que estás preguntando. Entonces, un mismo concepto probabilístico depende de cómo se pregunte. Y eso explica por qué también desde el punto de vista estadístico, el tipo de pregunta que tú te formules condiciona el tipo de estadística que te da, ¿sale? Entonces, es muy bueno que te lo cuestiones y si hay más dudas, por favor, pregunten. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, ahora que ya hablamos un poco de los eventos y cómo estos eventos pueden ocurrir y cómo los podemos evaluar, vamos a hablar de la introducción a las distribuciones muestrales. Entonces, ¿qué es una distribución muestral? Va a ser una frecuencia teórica de la distribución de las variables aleatorias que generalmente van a ser continuas, o sea, van a ser variables de tipo intervalo o variables de razón de una muestra. Entonces vamos a tener una función de probabilidad relativa, según la cual la variable x va a tomar cierto valor. Ahorita vamos a ver esta aplicación para que quede más claro. En función de esta función de probabilidad, vamos a sacar una función de densidad de probabilidad, que en lugar de hablar de probabilidad relativa, va a hablar de las posibilidades de que un valor determinado de la variable esté contenido entre un punto A y un punto B de una curva. La función de densidad de probabilidad más importante en estadística aplicada es la curva de Gauss o la curva de distribución normal. Entonces, si ustedes alguna vez han oído el nombre de distribución normal, esta es una función de densidad de probabilidad. Pero, ¿qué es esto de distribución de probabilidad? Vamos a verlo aplicado. Esto es una función de probabilidad. Vamos a considerar un experimento de 2 dados que se tiran al mismo tiempo. Entonces, como son 2 dados, son 6 caras. Como son 6 caras en cada dado, las posibles combinaciones son 6 por 6. Entonces hay 36 posibles combinaciones para este desenlace, que ya sea 1 y 1, 1 y 2, 1 y 3 y así sucesivamente. Entonces, si sumamos estos valores y vemos cuántas veces se repiten estos eventos, vamos a obtener algo que se ve así. Entonces, la probabilidad de que te salga un 2 solo puede ocurrir si tú sumas 1 y 1. Entonces, va a ser 1 de 36. La probabilidad de que te salga 3 sería si te saliera un dado con 1 y otro con 2, o un dado con 2 y otro con 1. Entonces tienes 2 de 36. 4 sería 2, 2, 1, 3, 3, 1. Entonces son 3 36avos, y así sucesivamente. Para cada valor de esta variable aleatoria va a existir una probabilidad, como podemos ver. Entonces, de los 36 posibles desenlaces, así se distribuirían los posibles valores que podemos obtener. Entonces, para hablar de algunos conceptos importantes, si yo les digo, apuesten todo su dinero, voy a tirar 2 dados y solo me pueden decir un valor que creen que es el más frecuente, que es el que va a salir si yo tiro estos 2 dados. ¿A cuál valor le apostarían? Al 7, ¿verdad? Porque es el que ocurre con mayor frecuencia. Específicamente, 6 de 36 o lo que es lo mismo, un sexto, ¿sale? Entonces, si le tiraran a uno sería eso. Ahora, vamos a ver el concepto de función de densidad de probabilidad. La densidad de probabilidad, en lugar de hablar de un valor puntual, voy a hablar de la probabilidad entre 2 valores. Entonces yo les voy a decir a cuál le apostarían más. ¿A que me salga un valor entre 3 y 6 o que me salga un valor entre 6 y 8? Le van a apostar todo su dinero, acuérdense. ¿Entre 3 y 6 o entre 7 y 8? Entre 7 3 y y 8. 6. A ver, vamos a hacer la suma porque vi que hubo 2 respuestas diferentes. Entonces, como son eventos independientes, o sea, cada tirada es diferente, vamos a ver 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí son 2 36avos, más 3 36avos, más 4 36avos, más 5. Entonces, 4 más 5, 9, más 3, 12, más 2, 13. ¿Por qué 2? Porque es 2 36avos, 3 36avos, 4 36avos, 5 36avos. Entonces esto me da 13. Y ahora vamos a ver entre 6 y 8. Entonces este es 5 más 6, 11, más 5, 16. Entonces acá tengo 16 y acá tengo 13. Ahora teniendo esa información, repito la pregunta. ¿Cuál
sería al que le apostarían todo, entre 3 y 6 o entre 6 y 8. 6 y 8. 6 y 8, ¿verdad? Porque aquí es 16 de 36 y aquí es 13 de 36. Entonces, ahí lo que estamos viendo es la densidad de los valores a lo largo. Vean que aunque este es un rango más amplio de valores, la probabilidad de todas en conjunto es menor que la de estos, ¿sale? Y entonces, esto nos va a ayudar a entender por qué nosotros vamos a poder usar las distribuciones para hablar de probabilidad y por qué algunas probabilidades, aunque ocurran en rangos amplios, son contraintuitivas. Entonces, si ustedes fueran a apostar, cuando se tiran dos dados, ¿cuál valor es más probable que les salga? Es más probable que les salga entre 6 y 8 a que les salga entre 3 y 6, aunque el rango de valores sea mucho más amplio. ¿Hay alguna duda sobre este concepto global de cómo se ve una distribución de probabilidad? No, doctor. No, doctor, vamos bien. Muy bien, sale. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a describir estas distribuciones de probabilidad o estas funciones de probabilidad. Va a existir un promedio, expectativa o valor esperado. Esta es una característica intrínseca de cualquier distribución de probabilidad. El promedio de una variable aleatoria se calcula, por ende, en base a su probabilidad. Entonces, cuando vean estadística descriptiva y hablemos de una media, la media es un promedio para una distribución normal, por ejemplo. Sin embargo, el valor esperado de una distribución no necesariamente puede ser su media, pueden tener otras características. Entonces, por ejemplo, de esta distribución que vimos previamente, ¿cuál sería el valor esperado? 7. 7, ¿no? Esa sería la media de nuestra distribución de probabilidad. Vamos a ver ahora el concepto de grado de sorpresa. El grado de sorpresa se refiere a qué tanta sorpresa genera la ocurrencia de un evento. Entre más baja la probabilidad, más alta la sorpresa. Vamos a verlo en esta distribución. ¿Cuál sería el grado de sorpresa si tiro dos dados y me sale 2? ¿Alta sorpresa o baja sorpresa? ¿Alta sorpresa? Alta sorpresa, porque es un evento con poca probabilidad, ¿no? Si en cambio me sale 7, ¿cuál sería el grado de sorpresa? Bajo. Bajo, ¿no? Porque es un evento muy frecuente, entonces yo esperaría que ocurriera, ¿sale? Entonces, el grado de sorpresa es inversamente proporcional a la probabilidad, ¿vale? Y finalmente vamos a ver la entropía. La entropía se refiere al promedio del grado de sorpresa. Demuestra el grado de aleatoriedad del espacio muestral de un evento. Entonces, si tenemos muchos eventos que tienen un alto grado de sorpresa de que ocurran, entonces este va a ser un espacio muestral con alto grado de entropía. Entonces, entre más raros sean los eventos, más alta va a ser nuestra entropía. Entre más frecuentes sean los eventos, más baja va a ser nuestra entropía. Nótese que cuando la entropía es igual a 0, no necesitamos de estadística, porque entonces no tenemos variabilidad, todos los eventos son exactamente iguales. La estadística no describe conjuntos de datos homogéneos, describe conjuntos de datos con variabilidad y heterogéneos. ¿Alguna duda sobre los componentes de las funciones de probabilidad? No, doctor. Muy bien. No. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de algunas distribuciones de probabilidad que nos van a ser pertinentes para estadística. Esta no es una lista exhaustiva, lo que quiere decir hay muchas más distribuciones, pero solo vamos a ver algunas, ¿sale? Una de las más frecuentes es la distribución binomial. La distribución binomial habla del número de éxitos que vamos a denotar con una R en una N independiente de ensayos, donde cada ensayo tiene dos desenlaces. Entonces vamos a decir que X, que es nuestro evento aleatorio, se distribuye, que es este gorrito que vemos aquí que se llama tilde, se distribuye como una binomial y la binomial tiene dos parámetros. Ahorita vamos a hablar un poco más del concepto de parámetro. Un parámetro son los elementos mínimos que yo necesito para describir una distribución. Entonces una distribución binomial va a tener un parámetro n y un parámetro p, donde p va a ser una probabilidad entre 0 y 1 y va a denotar la probabilidad de que ocurra cierto evento, y n va a denotar el número de eventos. Entonces la distribución binomial dice cuál es el número de éxitos en una n independiente de ensayos. Ahora, para estimar la probabilidad usando una distribución binomial está esta fórmula que está horrible, ¿sale? Entonces vamos a verlo mejor como un ejemplo. Un alumno de la clase de estadística no estudió para un examen final. El examen tiene 10 preguntas y cada pregunta tiene 4 posibles respuestas, las cuales pueden o no estar bien o mal.
sabemos que la probabilidad de que el alumno acierte sin saber la respuesta es de 1/4, ¿sale? 1/4 equivale a 0.25. Entonces, una pregunta pertinente de este experimento sería, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno saque 6 en el examen sin haber estudiado? Y entonces, esto sigue una distribución binomial. ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno saque 6 preguntas consecutivas correctas sin equivocarse? Y lo puedo describir con una distribución binomial donde la probabilidad, o P, sería 0.25 y la N sería el complemento de mayor a 6, que sería menor o igual a 5. Entonces, lo sustituyo aquí, la probabilidad de que tenga 6 respuestas correctas. Entonces, al hacer la computación, sustituyendo todos los valores de n y de r en esta fórmula, tenemos que esto me daría una probabilidad de 1.6%. Entonces, la distribución binomial predice que un alumno que no estudió para un examen tiene solo 1.6% de probabilidad de no reprobar ese examen o de pasarlo con 6. ¿Sale? Ahora, la distribución binomial sí nos sirve para describir algunos casos estadísticos, sin embargo, bueno, hay que hacer nada más una precisión, que la distribución binomial requiere que haya dos desenlaces, que ocurra o que no ocurra. Entonces aquí los alumnos la pueden tener bien o mal, no hay de otra. Entonces a veces puede que no nos interese que sean consecutivos, o sea, que las 6 primeras no las tenga mal, por ejemplo. A lo mejor lo que nos interesa es que en cualquier evento pueda estar o no estar bien. Entonces nos interesaría saber la probabilidad de cada evento. Y para eso existe otra distribución, que es la distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli es un caso especial de la distribución binomial. Entonces, en realidad, Bernoulli es una distribución binomial con un caso especial. Decimos que X se distribuye como una distribución Bernoulli y vean que el parámetro ahora solo es P, no es N. ¿Por qué? Porque N va a ser igual a 1, o sea, con un solo evento. Nos interesa saber la probabilidad de un solo evento. La probabilidad va a estar entre 0 y 1. La variable aleatoria X va a ser binaria y puede tomar los valores cuando X sea igual a 1, que te va a dar cierta probabilidad, y cuando X sea igual a 0, que aquí me falta, déjenme ponerlo, que sería cuando tengamos el complemento de P, ¿sale? Entonces, algo que nos puede interesar aquí de la distribución de Bernoulli, pues van a ser muchas preguntas que van a tener más que ver con que algo ocurra o no ocurra. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que los modelos de regresión logística siguen una distribución binomial que en su mayoría de casos es una distribución de tipo Bernoulli, porque lo que nos interesa es una variable que ocurre entre 0 y 1. ¿Tiene o no tiene cierta característica de interés? Para estimar la probabilidad usando la distribución de Bernoulli, vamos a usar una fórmula simplificada. Entonces, vean, esto es la distribución binomial. Y ahora, lo que quitamos es la combinatoria y nada más nos quedamos con esta parte, que es la que queda en la distribución de Bernoulli. Entonces, la distribución de Bernoulli es un caso especial de la distribución binomial. ¿Cuál es el valor o esperado de la distribución de Bernoulli? Esta formulota sirve para llegar a esta conclusión de que es la probabilidad. Entonces, el valor esperado de una distribución de Bernoulli es la probabilidad de ese evento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago una encuesta y mido personas y les pregunto si tienen o no diabetes, la P sería la prevalencia de diabetes, ¿sale? Entonces, dado un evento que se distribuye de forma Bernoulli, P es la probabilidad de que ese evento ocurra, ¿sale? La varianza de la distribución de Bernoulli puede ser hasta de 1/4 cuando P vale 0.5. Entonces, la entropía de la distribución de Bernoulli es baja. Por lo general, no vamos a tener varianzas tan altas. Si logramos hacer una adecuada distribución de Bernoulli, va a ser algo más dependiente de la N. ¿Alguna duda sobre la distribución binomial o la distribución Bernoulli? Las fórmulas no Yo es me quedé con la importante. duda, Adelante, perdón. del primer caso en el que hacía la estimación de la probabilidad del examen. Aquí está dando por entendido que son 6 preguntas de corrido, ¿no? Esa sería la Exacto. diferencia de utilizar esta distribución a la Bernoulli. Sí, claro. Tú podrías usar este mismo ejemplo con Bernoulli, pero entonces sería cualquiera 6 preguntas dentro del examen, ¿no? Entonces es un examen de 10 preguntas y que saque cualquiera 6 preguntas correctas. La probabilidad probablemente sería mucho más alta que este 1.6%. ¿Sale? Ok. Vi que alguien más levantó la mano. Adelante.
Es que justamente creo que la distribución binomial son como varios ejemplos, varios ejercicios de distribución Bernoulli, ¿no? O sea, Sí, exacto. De hecho, esa sería una buena forma de verlo. La distribución binomial es una repetición de eventos que se distribuyen de forma Bernoulli cuando son consecutivos, ¿no? De hecho, de aquí se desprende otro tipo de distribución que no vamos a ver, pero que eventualmente podríamos tocar, que es la distribución binomial negativa, que esa se ve en el siguiente curso cuando vemos regresión Poisson, ¿no? Entonces, los eventos Bernoulli simplemente son 0 o 1 y en una sola vez. Y la distribución binomial considera una consecución de eventos Bernoulli y la probabilidad de que estos sean éxito en todos los desenlaces. ¿Sale? Entonces, muy buen comentario, tienes toda la razón. Doctor, perdón, no me queda claro. En caso de que, por ejemplo, el ejemplo que puso de la encuesta de diabetes, si Ajá. tenemos igual 10 personas, y si, o sea, con el ejemplo de la distribución binomial, diríamos que, por ejemplo, las primeras 5 personas que entrevistamos tienen diabetes. Sí. O sea, que sea, Entonces, sí, consecutivo es la palabra. sí, entonces si tú quieres que las primeras 5 personas consecutivas tengan diabetes, conocer esa probabilidad, esa sería una distribución binomial, Ok, ¿sale? Si en cambio correcto. tú evalúas a 10 personas y quieres saber cuántas tienen diabetes, ahí lo que sacarías es el promedio o el valor esperado de una distribución Bernoulli, ¿sale? Porque sería si yo repito 10 veces este evento, independientemente de que las primeras 5 tengan diabetes o no, porque eso no me importa, ¿cuántas van a tener diabetes en total? ¿Sale? Entonces, mientras que aquí son consecutivos, aquí son independientes. ¿Sí queda clara Correcto, esa idea? gracias, Doc. Sí, Muy bien. Sale. Entonces, ahorita estamos lidiando con datos que pueden ser que ocurra o que no ocurra. ¿Qué pasa si yo tengo un dato que ocurre o no ocurre, pero que además puede variar a lo largo del tiempo? ¿Sale? Entonces, déjenme de una vez les hago la corrección. No sé por qué se quedó aquí este error en la diapo. Pero aquí lo que tengo es una distribución de tipo Poisson. Entonces, para que no nos equivoquemos, porque si no luego va a haber dudas. Ya había notado el error y se me pasó corregirlo, una disculpa. Entonces, voy a poner aquí mi parámetro lambda. Listo. Entonces, la distribución de Poisson es lo mismo. Entonces, tengo una distribución binomial o una distribución Bernoulli, y lo que me interesa ver es cómo esta distribución Bernoulli o binomial cambia a lo largo del tiempo. ¿Notan la diferencia con la binomial normal? Entonces, aquí el tiempo tiene un papel importante. El tiempo o el espacio. En general, una distribución Poisson considera tiempo o considera espacio. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que alguien desarrolle diabetes en el municipio de Ecatepec? ¿No? Entonces ahí tengo un espacio. Ahí no solamente tengo un espacio muestral, sino tengo además un espacio geográfico determinado. ¿O cuál es la probabilidad de que alguien en México desarrolle diabetes este año? Es una pregunta diferente a solamente decir cuál es la probabilidad de que si yo agarro a una persona en México tenga diabetes, ¿no? Entonces aquí lo que yo tengo es una distribución de tipo Poisson, donde lo que tengo es un evento que ocurre o no ocurre, pero ocurre en un espacio o ocurre en un tiempo, ¿sale? Y aquí el parámetro que yo describo no es n ni es p, sino es lambda, donde lambda se refiere a la intensidad de ocurrencia de un evento en un espacio o tiempo. Entonces, para estimar la probabilidad de una distribución Poisson, yo voy a usar solamente el parámetro lambda, como podemos ver aquí. ¿Sale? Lambda va a ser mayor de 0. Entonces, vamos a ver un ejemplo aplicativo. Imaginen la probabilidad de que pacientes lleguen sin avisar a realizarse estudios a un instituto y que ese parámetro se estime con una tasa promedio o intensidad lambda. Entonces, digamos que queremos ver la probabilidad de que lleguen pacientes sin avisar a realizarse estudios dentro de mi instituto, o la probabilidad de que alguien desarrolle diabetes en México este año, ¿no? Entonces yo voy a saber la probabilidad en diferentes espacios y además la probabilidad en diferentes tiempos y horas. Entonces la distribución de Poisson me va a ayudar a determinar la probabilidad de la ocurrencia de un evento cuando este evento ocurre en un espacio y en un tiempo determinado, ¿sale? ¿Sí captan la diferencia de cómo esto diferiría de una distribución Bernoulli o binomial? Sí, doctor. sí, Vamos a ver, doctor. ahí les va una pregunta. Ustedes que se están dedicando a la epidemiología. Entonces, la probabilidad de que alguien el día de mañana salga positivo a COVID
en la alcaldía de Xochimilco, ¿lo modelarían con una distribución Poisson o con una distribución Bernoulli? Poisson. Poisson, ¿no? Ahora vamos a ver el otro ejemplo. La probabilidad de que alguien con diabetes mañana salga positivo a COVID, ¿lo modelarían con una distribución Bernoulli o con una distribución Poisson? Bernoulli. Bernoulli, ¿no? Poisson. Porque es diferente. Podrías hacer Poisson si lo que te interesara fuera la tasa en todas las personas con diabetes, ¿no? Pero en este caso, y por eso puse ese ejemplo específico, la probabilidad de que una persona con diabetes mañana desarrolle COVID, necesita saber el promedio de COVID entre las personas con diabetes, ¿no? Y entonces esto lo sacarías con una distribución Bernoulli. En cambio, si yo te preguntara cuál es la probabilidad de que una persona con diabetes desarrolle COVID mañana en Xochimilco, necesitas saber otro tipo de elementos, como cuál es la tendencia de COVID en Xochimilco y cuál es la tendencia de COVID entre pacientes con diabetes en Xochimilco. O sea, es un poco diferente y por eso muchos trabajos caen en errores de utilizar regresión logística cuando tienen que usar una regresión Poisson, ¿sale? Siempre que yo pueda especificar un tiempo o un espacio o una población, voy a usar Poisson. Cuando no lo pueda hacer y lo quiera trasladar a un individuo o a una unidad de espacio diferente, entonces voy a usar una Bernoulli, ¿sale? Vamos a ver que a la distribución Poisson a veces además le tienes que especificar otro tipo de información, por ejemplo, el tamaño de la población, el tamaño de la distribución geográfica, el espacio de tiempo que estás evaluando, lo cual tú no especificas en una distribución de Bernoulli, ¿sale? ¿Sí queda clara esa diferencia? Sí, sí queda claro. ¿Sí? Sí, Doc. Muy bien. Pues bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de funciones de distribución acumulada. Hasta ahorita hemos hablado de eventos que ocurren o no ocurren, o que ocurren o no ocurren dentro de un espacio y tiempo. ¿Qué pasa cuando ahora lo que quiero ver es la distribución de probabilidad de un evento continuo? ¿No? Por ejemplo, quiero saber la media de colesterol de mi población o la media de hemoglobina glucosilada. Entonces yo necesito lidiar con funciones de distribución de variables continuas. Entonces vamos a ver dos, aunque estas no son las únicas, ¿sale? Que son la distribución exponencial y la distribución normal o gaussiana. En general, la mayor parte de los fenómenos biológicos les sorprenderá saber que siguen una distribución exponencial. ¿Qué es una distribución exponencial? Es una variable aleatoria exponencial continua si todos los valores posibles de x son mayor de 0. Entonces, primero, una distribución exponencial solo va a tener valores mayores de 0, no va a tener valores negativos, ¿sale? Y tiene una probabilidad de una distribución de probabilidad acumulada que se va a ver así. F de x depende de lambda. Entonces, el parámetro, de nuevo, tal como una Poisson, va a ser lambda. Entonces, una distribución exponencial es un caso continuo de una distribución Poisson. Entonces, la distribución Poisson, por el lado opuesto, es una distribución exponencial que está discretizada. O sea, algo que es discreto no tiene valores intermedios, mientras que algo que es continuo sí los tiene. Entonces, otra forma de ver una distribución Poisson, además de algo 0 o 1, es una distribución que modela conteos. Entonces, la distribución Poisson modela conteos, por ejemplo, conteos de casos mañana en cierta alcaldía o conteos de casos mañana en cierto estado. Todo eso sigue una distribución Poisson, ¿sale? Una distribución exponencial, lo que seguiría es si yo considerara todos los casos conforme ocurren, además de tener valores continuos, ¿sale? Entonces, esta distribución es exponencial porque tiene valores intermedios. Entonces, los casos, por ejemplo, si yo tengo hoy casos, 25 casos, mañana tengo 50 casos. No puedo tener 25.2 casos, ni 50.1 casos. Por eso, las funciones de distribución de casos de COVID es Poisson y no es exponencial, ¿sale? Porque yo no tengo valores intermedios, todos son discretos. En la distribución exponencial sí tengo valores intermedios. Entonces, el conteo de casos de COVID nunca va a poder seguir una distribución exponencial, aunque es lo que presentan en los medios, ¿no? Dicen, la distribución de casos de COVID sigue una distribución exponencial, están creciendo exponencialmente. Están creciendo con distribución Poisson, ¿sale? Porque en realidad no tenemos casos intermedios. Las variables que tienen esta distribución, y esto lo vamos a ver cuando toquemos la parte de modelaje en el próximo curso, se van a poder transformar utilizando un logaritmo natural o un logaritmo de base 10, ¿sale? Entonces, el concepto de transformaciones lo vamos a cubrir el próximo curso. La distribución normal es la más frecuente. Una característica muy importante de la distribución normal es la simetría.
simetría. O sea, es simétrico alrededor de la media. Esta es una propiedad importante que nos va a permitir usar la distribución normal para diferente tipo de construcciones estadísticas. Vamos a decir que una variable es normal si todos los posibles valores son reales, para empezar. O sea, cualquier valor real, positivo o negativo, puede encajar en una distribución normal. Tiene una distribución de probabilidad acumulada simétrica con forma de campana y fue descrita por Gauss. En la curva normal, los valores de la distribución caen de forma proporcional a una distancia esperada de la media, que es conocida como valor Z. Este valor Z, cuando la curva normal está descrita en función de un valor Z, se llama distribución normal estándar. La distribución normal estándar tiene media 0 y desviación estándar igual a 1. Esto es por la forma en que se estandariza. Aquí está el valor Z. El valor Z toma cualquier valor, por ejemplo, el valor de colesterol, y le resta la media. Entonces, si el colesterol que tienes es de 100, le restas la media, que voy a poner un hipotético que fuera de 80. Entonces, 100 menos 80 sobre la desviación estándar. Si la desviación estándar fuera 15, entonces sería 20 sobre 15. Entonces, eso sería aproximadamente, bueno, vamos a poner 20 sobre 10, sería 2, ¿no? Entonces, el valor Z sería de 2, o lo que dice es mi valor está a 2 desviaciones estándar de la media, que es lo que significa el valor Z, ¿sale? Pocas variables siguen completamente esta distribución. Y como vamos a ver en la parte de estadística inferencial, muchas veces se confunde el requisito de tener distribución normal con el requisito de tener simetría alrededor de la media, que no es lo mismo, ¿sale? Entonces, como la distribución normal no es frecuente, muchas distribuciones las vamos a tratar de aproximar hacia una distribución normal. Entonces, por ejemplo, este es un caso de una distribución binomial que la vamos a aproximar hacia una distribución normal. Primero, la distribución binomial, como habíamos visto aquí, describe eventos que no tienen valores intermedios. Ocurre un evento o número 2 o 3 o 4. Entonces no pudiste tener 5.4 preguntas. Bueno, sabemos que hay profes que sí dan puntos medios, pero asumamos que no. Son valores discretos, ¿no? Entonces, ¿puedo yo hacer una distribución binomial, una distribución normal? Y la respuesta es sí. Si hacemos un histograma de todos los valores, nosotros podemos hacer algo que se llama corrección por continuidad, que es que vamos a asumir que sí existen valores intermedios, aunque estos valores no tengan un significado biológico o un significado lógico dentro de mi distribución. Entonces yo puedo convertir una distribución binomial con una n grande en una distribución normal. Y a lo mejor se estarán preguntando, ¿y por qué puedo hacer eso? La respuesta tiene que ver con un concepto crucial que ayuda a entender en gran medida muchos de los conceptos estadísticos que vamos a ver de aquí en adelante, que es el teorema central del límite. El teorema central del límite parte de este supuesto. Si se toman muestras de un tamaño n de cualquier población x, donde esta población tiene una media mu y una desviación estándar sigma cuadrada, independientemente de si la población tiene distribución normal o no, la distribución de las medias de las muestras va a tener una distribución normal. Entre más grande sea el valor de n, mejor será la aproximación. Voy a traducirles esta idea. El teorema del límite central establece que sin importar el tipo de distribución de una variable aleatoria x extraída de una población, la distribución de las medias de diferentes muestras se aproximará a una distribución normal. Es decir, yo tengo una población de x tamaño y voy a tomar de esta población, imaginemos una población de 100 individuos, voy a tomar una muestra de 10 individuos. Pero esta muestra va a ser aleatoria. Entonces tomo 15 muestras aleatorias. Evidentemente, cada muestra aleatoria va a estar compuesta por un número diferente de individuos. Y yo a cada una de estas submuestras, que son 15, les mido el colesterol. Y entonces yo saco la media de la población 1, de la población 2 y así hasta la población 15. Las medias de colesterol que yo saqué de estas 15 poblaciones, ahora hago su distribución. Y resulta que esta va a ser una distribución que va a seguir una distribución normal. Y van a decir, ¿y por qué esto es importante o por qué esto es útil? Vamos a ver esta idea. Imaginemos que la variable original tiene una distribución normal o una distribución uniforme que no vimos, pero que existe. Una distribución uniforme es continua a lo largo de diferentes parámetros, una distribución exponencial o parabólica. Y yo empiezo a tomar muestras y a cada muestra le saco la media de cierto valor. Entonces, a la muestra 1 le saco la media de colesterol y así para cada una de ellas, ¿no? Tomo dos muestras. Vean cómo va cambiando la distribución. Esta era la original.
Tomo 5 muestras, vean cómo va cambiando la distribución. Tomo 30 muestras y aquí ahora todas mis distribuciones se parecen. Esto se debe al teorema del límite central. Hay una regla de pulgar que no quiero que se aprendan, pero quiero que sepan que existe porque la van a oír. Varios estudios de simulación sugieren que puede ser útil. Una n mayor a 30, o sea, tomar al menos 30 muestras es suficiente para aproximar normalidad, es lo que supone el teorema central del límite. Si la distribución original tiene una distribución normal, el tamaño de la n no es importante y la distribución obtenida siempre tendrá una distribución normal. Entonces vean aquí este caso de la distribución normal. Aquí está la primera. Tomo una muestra de tamaño 2, sigue siendo normal. Tomo una muestra de tamaño 5, sigue siendo normal. Tomo una muestra de tamaño 30, sigue siendo normal. La distribución de X se aproxima más a una distribución normal si la distribución original es simétrica y no tiene sesgos, lo cual es importante porque vamos a ver cuando vean las pruebas de hipótesis que a veces no puedes demostrar normalidad, pero puedes demostrar simetría y a veces eso es suficiente para que las pruebas estadísticas verifiquen los supuestos más importantes para que puedan funcionar. Aquí está otra idea del teorema central del límite y que habla de qué pasa con la desviación estándar cuando cambia la n. Entonces, ¿necesitamos n's muy grandes para todos los estudios? La respuesta es no. La desviación estándar de la muestra, que tiene distribución normal, disminuye conforme aumenta el tamaño de muestra. Pero si la distribución ya alcanza normalidad, lo único que haces es disminuir la varianza. Entonces, eso nos va a ayudar cuando calculemos intervalos de confianza o cuando calculemos p-values para que la varianza se haga más pequeña. Pero la media, como pueden ver, no cambia. Entonces, el teorema central del límite nos dice que si tomo un número suficiente de muestras, eventualmente alcanzo una distribución normal y la media de esta distribución normal va a ser constante en diferentes muestras. Y lo que va a variar va a ser su desviación estándar entre más grande sea la n. ¿Hay alguna duda sobre el teorema central del límite? ¿Sí captamos todo este concepto? ¿Podría regresar a la última diapositiva donde mencionó que como tal la media no se modificaba tanto como la varianza? Esa parte ya no la entendí. Claro, imagina que tú sacas un estudio poblacional. De hecho, vamos a poner un ejemplo más práctico con el que todos nos relacionamos. Una encuesta presidencial y muy particularmente la encuesta presidencial de 2018. En ese caso, ya se tenía desde varios meses antes un margen ganador para el candidato que resultó ganador en esas elecciones, que todos sabemos es el presidente López Obrador, ¿no? Entonces, un grupo de empresarios se dieron a la tarea de decir que la encuesta no funcionaba, esto más o menos un mes antes de la elección. Entonces, normalmente las encuestas que hacen, las hacen con 1000 individuos, que sería este ejemplo, ¿no? Y dijeron, no, vamos a hacer una encuesta más precisa. Y entonces reclutaron cerca de 10,000 individuos, lo cual es muy caro para un muestreo basado en población. Y lo que vieron, y que es muy interesante y que explica por qué funciona esto del teorema central del límite, es que 1000 ya eran suficientes para aproximar los estimados proporcionales con intervalos de confianza con 3% de precisión para poder saber cómo estaban las tendencias electorales en ese punto. Entonces hacen lo mismo, pero con 10,000. Y lo que observan es que les da exactamente el mismo resultado, pero con intervalos de confianza más estrechos. Esto es, porque conforme yo aumento el tamaño de muestra, mi varianza va a irse disminuyendo. ¿Esto por qué? Porque si yo tengo pocos individuos, por ejemplo, si yo les mido a todos los 10 que están en esta clase la glucosa, pues me van a dar ciertos valores, ¿no? Y a lo mejor la varianza puede salir un poco alta porque algunos la van a tener bajita porque no han desayunado, otros la van a tener más o menos porque ya desayunaron, y otros a lo mejor desayunaron hace 5 minutos y la van a tener alta, ¿no? ¿Y qué pasa si ahora yo agrego otros 100 sujetos a esta muestra de 10? Pues la variabilidad ya no va a ser tan alta. La mayoría van a tener niveles normales, pocos la van a tener bajita y pocos la van a tener alta. Entonces voy a ir disminuyendo la variabilidad porque estoy aumentando la tendencia hacia la media, ¿sale? Entonces, al aumentar el tamaño de muestra, disminuye la desviación estándar, la mayor parte de las observaciones caen alrededor de la media, tal como obedece la distribución normal, que a una desviación estándar caen más o menos 68.2% de las observaciones, a 2 desviaciones estándar, más o menos 95% de las observaciones, a 3 desviaciones estándar, más o menos 99.8% de las observaciones, ¿sale? Entonces, en este caso, ese caso específico de la encuesta que hicieron estos empresarios, no era necesario hacerla porque solo lograron intervalos más precisos, pero la media nunca la iban a cambiar porque ya estaba bien estimada para empezar, ¿sale? ¿Sí queda claro ese concepto?
Sí, quedó claro, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver que para hacer pruebas de hipótesis, a veces no podemos partir de estas distribuciones binomiales, Poisson, exponencial. La razón es que a veces es muy difícil saber cuando ves un evento específico cómo se distribuye. Por ejemplo, si solo quieres estimar la prevalencia de diabetes no está tan mal, pero ¿qué tal si quieres estimar la probabilidad de detectar a alguien con diabetes con cierta prueba, ¿no? O si tú quieres evaluar algunos fenómenos que requieren diferentes tipos de distribuciones consideradas, o quieres evaluar algo que sigue una distribución normal, pero no conoces la varianza de la población o no conoces la media. Entonces surgen algunos casos específicos. Nada más voy a enseñarles rápido este diagrama, que es el teorema central del límite, que lo que trata de demostrar es cómo cambia una distribución cuando tomo diferentes muestras. Entonces aquí tomo muestras de tamaño 15 y vean, esta era una distribución que parece exponencial. Vean, aquí está la distribución exponencial. Entonces tomo un tamaño de muestra de tamaño 15 de esta distribución exponencial y parece que se normaliza. Ahora uno tamaño 30 y ahora una de tamaño 60, pero vean que la media, por ejemplo, aquí está más o menos en 3. Bueno, aquí a lo mejor un poquito antes, ¿no? Acá. Y cada vez conforme me acerco más a la media real, que está entre 2.7 y 3. Entonces, en realidad la media no cambió, pero ahora le estoy haciendo cada vez más estrecho la desviación estándar. Si tomara 90, esta curva se haría todavía más estrecha, ¿sale? Entonces les decía, para hacer pruebas de hipótesis, a veces no conozco la media, a veces no conozco la desviación estándar, a veces no puedo saber otros conceptos, pero basado en el teorema central del límite, yo puedo asumir que es aproximadamente normal. Entonces nosotros podemos usar otras distribuciones que se llaman distribuciones muestrales. Hay 3 distribuciones muestrales que vamos a ver en este curso. La distribución T, la distribución G cuadrada y la distribución F de Snedeker. Entonces, la distribución T tiene una característica importante, que es que todas las distribuciones de T son simétricas cerca del origen. Tienen una forma similar a la curva normal, pero tienen colas más amplias. Entonces, vean, la curva normal es esta que es punteada, la curva T de student con 10 grados de libertad es esta, y la curva T de student con 2 grados de libertad es esta. Y entre más van cambiando, las colas se van a volver cada vez más amplias. La letra V se refiere a un parámetro único, que es entero y positivo, y esto se le conoce como grados de libertad de la distribución, que es que si yo no conozco específicamente la varianza de mi distribución, yo me tomo ciertos grados de libertad, asumiendo que la varianza puede caer en ese rango, sin conocerla, para poder hacer una estimación en función de una curva normal. Entonces, la distribución T de student se le van a dar n-1 grados de confianza o de libertad, para poder nosotros establecer qué tanto varía en función de la distribución normal estándar. Una distribución normal es una distribución T de student con un número infinito de grados de libertad. Entonces, conforme el número de grados de libertad aumenta, que está denotado por la V, la curva de la distribución T se aproxima a la curva normal. Entonces, la curva normal es una distribución T con un número infinito de grados de libertad. ¿Sale? Y entonces esto nos va a permitir hacer estimaciones sin necesariamente conocer la varianza de nuestra distribución, lo cual a veces no se conoce y permite hacer inferencias en función de la media sin considerar alguna varianza poblacional conocida. Y por eso, a partir de las pruebas T de Student, podemos nosotros hacer contrastes de medias, por ejemplo, o estimaciones de medias, porque asumimos que la varianza tiene grados de libertad y estos grados de libertad nos permiten no conocerla y poder hacer inferencias en función de la media. ¿Queda clara esa idea? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Muy bien. Aquí está otro. Vean que aquí está la distribución Z, que es la normal estándar. Y acá tenemos una distribución T de student con 30 grados de libertad. Y vean que se aproxima, aunque no llega más o menos claro, a la curva normal. Y esta otra, que es como un color lila claro, es una distribución T de student con menos grados de libertad. Entonces, entre más grados de libertad tenga la distribución T, más se aproxima a la distribución normal. Y entre menos tenga, menos se aproxima. ¿Sale? Entonces, esto nos va a ayudar a que la distribución T sirva para poder contrastar valores en función de medias conocidas cuando la varianza no es clara o no es conocida. ¿Sale? La distribución G cuadrada, de nuevo, asume que la muestra aleatoria se tomó de una distribución normal. La distribución de G cuadrado es la distribución de la suma de estas muestras aleatorias al cuadrado. ¿Sale? Entonces vean, esta es una distribución
G cuadrada, ahora los grados de libertad de esta distribución están denotados con K. Entonces, una distribución G cuadrada con K grados de libertad no se parece nada a una distribución normal, ¿sale? Entre más van aumentando los grados de libertad, de nuevo, más nos acercamos a una distribución normal. Pero la distribución G cuadrada sí admite sesgos importantes. Vean, esta con 2 grados de libertad, la media sí está sesgada. Entonces, G cuadrada no busca estimar medias como tal. G cuadrada busca estimar frecuencia de ocurrencias de eventos. Y por eso la G cuadrada la vamos a poder usar para contrastes de pruebas de hipótesis, como la prueba de G cuadrada, como la prueba de regresión logística, como la prueba de Wald, y diferentes evaluaciones donde la media no nos importa, porque la media siempre va a variar. Vean el contraste con la distribución T. T es simétrico alrededor de la media, G cuadrada no. G cuadrada lo que va a hacer es que entre más sea el tamaño de muestra, más estrecho va a ser un intervalo, aunque la media vaya variando, ¿sale? Entonces, los grados de libertad de una distribución G cuadrada también son la media de una distribución G cuadrada. Entonces, cuando es 1, la media de la distribución G cuadrada es 1. Entonces, la media no va a ser constante. Vamos a tener que la varianza va a ir siendo un poco más constante, ¿sale? Entonces, a diferencia de la distribución T de student, donde la media es constante, en la G cuadrada, la media no es constante y es la que vamos a permitirnos variar. Entonces, los grados de libertad de la T están en su varianza, los grados de libertad de la G cuadrada están en su media. ¿Alguna idea, alguna duda, perdón, hasta aquí? O sea, que los grados de libertad van a ser como nos vamos a permitir ciertos errores, por así decirlo. Exacto, es el grado de precisión o de variabilidad que te estás permitiendo en la estimación de un parámetro para una distribución muestral. Noten que esta es distribución muestral. Las otras son distribuciones de probabilidad. T, G cuadrada y F, que vamos a ver ahorita, son distribuciones muestrales. Entonces, es más o menos, pues sí, lo que vas a permitir variar cuando no conoces un parámetro de una distribución. Aquí en este caso todas derivan de la distribución normal. Entonces, cuando no conoces la media o cuando no conoces la varianza de una distribución normal, cómo ocurren y cómo se modifican. ¿Sale? Entonces, ya vimos una donde no conoces la varianza, ya vimos esta donde no conoces la media. ¿Y qué pasa cuando ahora lo que tú quieres conocer es cómo varían dos varianzas al mismo tiempo? O sea, yo tengo dos distribuciones y lo que me interesa ver es cómo se comparan las varianzas entre sí. Entonces, la distribución f de Snedeker va a considerar lo siguiente: sean y1 y y2 dos variables aleatorias independientes distribuidas como G cuadrada, con B1 y B2 grados de libertad respectivamente. Entonces, la distribución de esta razón, la razón va a ser Y1, o sea, la variable aleatoria sobre sus grados de libertad entre la variable aleatoria sobre sus grados de libertad, me va a dar una idea de cómo varía una variable en función de otra. Y cómo varía una variable en función de otra se llama distribución F de Snedeker o de distribución de Fisher-Snedeker. Aquí vamos a tener dos elementos independientes de grados de libertad, B1 y B2, ¿sale? Entonces, aquí generalmente a una distribución F de Snedeker se le van a dar dos grados de libertad diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica, B1 se varía de 1 a 5, 10, 20, 50 y 100, pero B2 siempre es 20, ¿no? Entonces, F de Snedeker lo que va a hacer es que va a evaluar la distribución de la razón de la varianza, ¿sale? La distribución de F1 tiene dos números de grados de libertad que determinan su forma, B1 y B2. El primer número de grados de libertad, o B1, se llama grados de libertad del numerador, y el segundo, o B2, se llama grados de libertad del denominador. Como aquí estás viendo cómo varía una variable o un grupo en función de otro, la distribución F de Snedeker va a ser de mucha utilidad para pruebas donde vamos a ver dependencia de una variable contra otra. Por ejemplo, la regresión lineal. Por ejemplo, ANOVA, donde lo que queremos ver es en ANOVA, por ejemplo, un grupo contra otro. Entonces, la varianza de un grupo, ¿cómo se compara con la varianza de otro grupo? Y eso me da la distribución F de Snedeker, ¿no? Aquí las varianzas tampoco necesariamente las conoces, aunque las estimas, porque la distribución es G cuadrada. Entonces, la media no importa. Como es G cuadrada, lo que importa es la varianza. Aquí estás comparando dos variables con distribución G cuadrada. Entonces, como la media no importa, lo que importa es la varianza, vas a hacer una comparación de varianzas, ¿sale? Entonces, por eso ANOVA se llama análisis de varianza, porque usa una prueba que asume distribución F.
El análisis de regresión lineal lo que evalúa es la varianza de una variable con respecto a la varianza de otra variable si existe o no dependencia, y por eso utiliza la distribución f de Snedeker. Entonces, para resumir la distribución muestral, T es cuando no conoces una desviación estándar, la desviación estándar poblacional es desconocida y la estimas a través de grados de libertad asumiendo una media constante. G cuadrada es cuando la media es desconocida, pero asumes comparabilidad de las varianzas y lo que asignas a los grados de libertad es la media. Y la f de Snedeker son comparación de dos variables que siguen distribución G cuadrada y lo que tratas de ver es qué tanto cambia una varianza con respecto a otra, porque es una razón. Entonces, es una distribución de la razón de varianza. ¿Hay alguna duda de estas tres distribuciones muestrales? No se preocupen, vamos a ver después las aplicaciones en las diferentes pruebas estadísticas, las vamos a retomar y a lo mejor una vez que vamos viendo estas pruebas estadísticas, esto que es un poco abstracto, desde luego la clase de probabilidad siempre es abstracta, se van a teorizar ya en ideas un poco más claras, ¿sale? Entonces nada más cierro con este pequeño, perdón, adelante. Doctor, perdón que lo interrumpa. Sí. ¿Podemos retomar otra vez ese como resumen que hizo, lo de la distribución T? Es para contrastar medias. son dos muestras en función de las medias, ¿no? Ajá. Cuando la distribución o cuando la desviación estándar o la varianza poblacional son desconocidas. ¿Sale? Okay. La distribución G cuadrada es para evaluar varianzas cuando la media es desconocida. Y la f de Snedeker es cuando dos variables siguen distribución G cuadrada, cómo se compara la varianza de la variable Y1 contra la variable Y2. Entonces, es una distribución de la razón de varianzas de dos variables. Ok, de acuerdo. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? No, doctor, estamos bien. Gracias. Muy bien. Entonces, nada más concluyo con esta idea, que es para reforzar el concepto del teorema del límite central. Entonces, aunque nosotros aumentemos el tamaño de muestra y aproximemos una distribución normal, a veces no la podemos lograr. Entonces, dice este cómic, mi cliente no pudo haber matado a nadie con esta flecha y lo puedo demostrar. Dice, me gustaría examinar tu prueba seno. Por favor, aproxímate al estrado. Dice, pero nunca lo alcance. Esto está basado en la paradoja o la parábola de seno. Y, desde luego, tiene que ver un poco con la idea de que a veces nosotros vamos a poder aproximar distribuciones normales, incluso a través de las distribuciones normales, pero no necesariamente vamos a poder alcanzarlas. Entonces, les agradezco mucho su atención y en este momento detengo la grabación.